el tema referido a la respuesta sexual femenina y masculina. Está nuevamente ahí mi correo si me quieren hacer alguna consulta sobre esto. Voy a empezar hablando de algunas, digamos, encuestas que se hicieron hace ya varios años sobre sexualidad y condicionamientos sobre el tema sociocultural, porque hablar de sexualidad tiene que ver con la cuestión sociocultural. Eh, por ejemplo, ¿no? Hay algunas preguntas que se han hecho y dice que puede existir atracción sexual sin amor. Es un hecho bien reconocido, aun cuando ello se ha considerado más factible para el varón que para la mujer. Ustedes entienden estas cosas. Por ejemplo, dice, he sentido atracción sexual sin la menor traza de amor. Esto pueden decir en el caso, sí, 53% de las mujeres, pero es más frecuente que lo digan los varones, ¿sí? Por ejemplo, dice, he estado enamorado sin sentir necesidad de tener relaciones sexuales. Esto sí dicen las mujeres, pero es menor porcentaje que lo dicen los varones. Si bien es cierto, la encuesta, como ustedes ven, ha sucedido hace muchos años, pero esto me va a permitir hacerles una especie, un comentario medio anecdótico. El 32% de las mujeres y el 29% de los varones opinaron que amor y sexo no pueden separarse. Más del 50% de los varones y mujeres estuvieron de acuerdo en expresar que disfrutan más del sexo cuando están enamorados. 2% de los varones expresaron que disfrutan más del sexo sin amor y 14% de los sujetos refirieron que las relaciones sexuales con su pareja eran decepcionantes, aun cuando estaban muy enamorados. Parecen cosas contradictorias, pero la conclusión es la siguiente, y lo pongo como a manera de pensarlo, no estoy diciendo que sea o no totalmente cierto, pero dice la conclusión es lo siguiente. Al parecer, la mayoría de la gente acepta y sabe que amor y sexo pueden separarse, pero prefieren que no sea así. Un sentimiento amoroso, por intenso que sea, no es garantía que exista o se dé una relación sexual buena y satisfactoria. La gran mayoría de los encuestados en esta oportunidad, ya hace varios años, manifestaron que su enamoramiento había incrementado se había incrementado después de haber sostenido relaciones sexuales con el sujeto limerado. Limerado se refiere a la relación que existe con alguien con quien todavía no hay una relación sexual. O sea, la limeranza se acaba cuando ya hay relación sexual. Bien, respecto a este tema, yo hace algunos años, cuando teníamos que hacer el seminario, que hasta ahora está en lista todavía, seminario de sexualidad para nuestra universidad, yo me estuve poniendo de acuerdo en cómo hacer el seminario con el grupo, ¿no? Teníamos en ese tiempo 30 alumnos en mi sede y nos comenzamos a poner de acuerdo en cómo hacer el seminario. Entonces, nos pusimos a discutir y a mí me pareció algo que me llamó mucho la atención. Fíjense ustedes que lo que discutíamos era de qué manera íbamos a hacer uso de imágenes, obviamente imágenes relacionadas a la sexualidad. Y me sorprendí mucho que aún siendo estudiantes de medicina el último año, en la encuesta ganó de que no usáramos imágenes. Me sorprendió tremendamente. Repito, que en estudiantes de medicina el último año venía el tema del tabú impreso ahí, ¿no? Y bueno, pues se hizo el seminario y realmente no pudimos poner imágenes. Yo en esta oportunidad sí voy a poner imágenes, porque creo que de alguna manera hay que romper ese tabú. De todas maneras, por si acaso, espero que no haya alguien que se incomode o se ofenda. Lo hago desde el punto de vista estrictamente médico y con cuestiones de docencia. Lo cierto es que generalmente en el caso de los varones tienen ese fantasma, ese estigma, ese temor de ser capaz de demostrarle a la pareja que sí es bueno en la cama.
A veces este es uno de los elementos que van a convertirse en un obstáculo para el funcionamiento correcto de la sexualidad, ya que se está pues llena de ansiedad y esto le podría traer problemas en la erección. La mujer también, por supuesto, tiene sus temores, ¿no? Pero lo cierto es que ambos están presionados por este problema cuando van a iniciar una relación sexual por primera vez en ellos como pareja, me refiero. Lo cierto es que ya para entrar en el tema, hechas esas advertencias que acabo de hacer, la fase de la respuesta sexual fisiológica tiene las siguientes partes. Por supuesto que hay un deseo, ¿sí? Hay deseo, hay excitación. En algunas clasificaciones estas las juntan. Luego viene una fase de meseta, una fase de orgasmo, luego ocurre la resolución y luego hay un periodo refractario. Hay diversas maneras de hacerlo, como aparece aquí en esta imagen. Por ejemplo, ¿no? Hay una que habla cuando me refiero a este cuadro A, excitación, meseta, orgasmo y resolución. Y hay algunas que no consideran el deseo porque lo están considerando implícitamente en el tema de la excitación. Por supuesto que esto tiene que ver con un tema de una intimidad emocional. Ya he dado cuenta de las encuestas que se acaban de hacer y está implícita una relación de amor que lo haría más fácil, ¿sí? Eso es lo que da a entender, por lo menos en la mayoría de los encuestados. Lo cierto es que la respuesta sexual, tanto en el cuerpo del hombre como el de la mujer, se van a dar dos tipos, básicamente, desde el punto de vista fisiológico. Hay dos cosas muy importantes: la vasocongestión y algo que tiene que ver con los músculos, ¿no? La miotonía. Esta respuesta sexual humana tiene que ver con cómo es que va el ser humano, ya sea hombre o mujer, a reaccionar cuando se presenta la estimulación erótica. A eso se refiere la respuesta sexual. Lo cierto es que la sangre afluye en mayor cantidad hacia los órganos genitales, tanto hombre como mujer, y la tensión muscular va a aumentar en forma generalizada para ambos. Ambos procesos se van a resolver casi siempre, ojo, casi siempre por medio del orgasmo. No siempre sucede, como en el caso, es más frecuentemente que no suceda en el caso de la mujer. Durante las relaciones sexuales el comportamiento va a variar mucho. O sea, no esperemos de decir, esto es normal, yo soy normal, tú no eres normal. Hay mucha variedad, sobre todo en el caso de la mujer. El hombre es más predecible, no tiene muchas variantes. La mujer sí tiene más variantes en cuanto a su respuesta sexual. Por ejemplo, ¿no? Para ir de un extremo a otro. Hay, por ejemplo, quienes jadean ruidosamente, en cambio hay otros que apenas se les oye, dice la bibliografía, ¿no? A algunos les gusta mirar directamente a los ojos de su pareja y otros cierran para concentrarse mejor. ¿Cuál es lo normal? ¿Cuál es lo anormal? Eso es muy difícil de contestar. Son variantes. Cada ser humano es diferente. Lo cierto es que hay parejas que adoptan siempre las mismas posturas y hay otros que les encanta variar. Están los que no necesitan hablar y los que, por cierto, lo cierto es que no van a existir unas reglas fijas. No hay una regla de cómo se debe hacer o cómo no se debe hacer. Depende mucho del tema en sí de la pareja. Esta respuesta sexual puede desencadenarse también, por supuesto, mediante la masturbación, ¿no? Definitivamente, porque al masturbarse hay una respuesta sexual de la misma persona. Ya entrando en el tema, algunos autores consideran que esto empieza con el deseo. Es decir, cuando hablamos de deseo, hablamos de un impulso, ¿no? De un impulso sexual, de desear a alguien. Algunos lo mezclan o lo superponen con la excitación y otros autores lo diferencian.
Lo cierto es que tenemos que aceptar que la fase del deseo o del impulso sexual se realiza de la siguiente manera. Viene a ser una sensación física de querer estar con la persona, con la pareja. Y esto, por supuesto, tiene que ver con hormonas y con neurotransmisores. Y es más pronunciado, obviamente, en el hombre. Lo básico es que hay un tema biológico que está definido por factores psicológicos, sociales, ambientales, por supuesto, experiencias previas, de repente la primera relación, cómo fue, cómo nos educaron, y por supuesto que está también relacionado al líbido, y este tema del líbido es variable, tanto en el hombre y por supuesto en la mujer. Y este líbido va a depender de experiencias previas, como les venía diciendo hace unos segundos. Las experiencias previas pueden haber sido traumáticas, violentas, o pueden haber sido satisfactorias y hasta felices, por utilizar una palabra, ¿no? Por supuesto que este tema también tiene que ver con la cuestión de sentimientos positivos hacia la pareja. También tendría que ver definitivamente con la salud mental, cómo yo me encuentro en cuanto a mi salud mental. Eso también tiene que ver cómo yo puedo responder a un impulso sexual. Definitivamente tiene que ver con el bienestar emocional y la imagen que uno mismo tiene como persona. Por eso es que ahí empiezan el tema de las violaciones y temas de personas que no gozan pues de una salud mental adecuada y ocurren violaciones y hasta cuestiones criminales, ¿no? Bien. Respecto a este tema de la excitación sexual, pero ya yendo a la parte de la mujer, hay que aclarar que tiene que ver, pues, es más compleja, por no utilizar la palabra complicada, directamente tiene que ver con el estímulo sexual y de su contexto emocional. Las cuestiones genitales y las cuestiones emocionales van conjuntamente y definitivamente la cuestión emocional en el caso de la mujer es tremendamente importante. Definitivamente tiene relación con el sistema nervioso autónomo y tiene que ver con el sistema límbico para dar una respuesta mental o física. Lo cierto es que existen tres circuitos ya bien definidos en cuanto a esto. Uno, el tema de los andrógenos, ¿sí? Que van a influir sobre todo al inicio en el tema del impulso sexual y el líbido. La testosterona, por supuesto. Segundo, la dopamina, que está influenciado con el tema de la atracción y el romance y estas cosas. Y la tercera es la oxitocina. Estos tres circuitos, andrógenos, dopamina y oxitocina, están implicados. El tema va por un tema de vasodilatación, por supuesto en el área pelviana, y lo que va a provocar, no solamente en el área pelviana, sino en otros lugares, que van a intervenir estructuras que tienen la capacidad de ser eréctiles. En la mujer, por supuesto que se va a provocar una lubricación, que es uno de los primeros cambios que vamos a ver, como les voy a especificar, es uno de los primeros. Y también hay algunas diferencias. Sí es cierto cuando se dice, parece un estigma, pero es cierto, ¿no? En el hombre predomina el estímulo visual y en la mujer lo que más predomina para que tenga una respuesta sexual, en el caso de la mujer, tiene que ver el tacto y el lenguaje corporal. El hombre es más visual. Esto es completamente cierto. Bien, en cuanto a la excitación, ya entrando a la primera fase, después del deseo, en cuanto a la excitación sexual femenina, esto pues va a producir placer, incremento del deseo. El deseo y la excitación van de la mano, no están separados. ¿Qué es lo que comienza a cambiar? Hay congestión vaginal y vulvar, aumento de la lubricación, que sería uno de los primeros signos, y por supuesto se eleva la presión, aumenta la frecuencia cardíaca, se respira más rápido, más profundo tal vez, aumenta un poquito la temperatura y también hay cambios en el tono muscular. Luego viene la fase de la meseta, que ya vamos a ver algunas imágenes.
estos cambios que he mencionado acá arriba, estos cambios se van a incrementar en la fase de la meseta. Y también empieza el tema del clítoris. Alcanza su máximo crecimiento en la fase de meseta, se van a relajar los músculos que rodean la vagina y el útero se eleva, es decir, el útero va hacia arriba, ¿ok? Lo que va a permitir, por supuesto, que la vagina tenga mayor complacencia para la penetración de el pene. Yendo a la fase del orgasmo, que viene a ser una respuesta refleja, ¿sí? Que lo que va a hacer es una meseta, pero ya más grande, más extensa, ¿no es cierto? Va a participar en el orgasmo todo el organismo. Hay gestos. ¿Qué gestos? Cada persona es diferente, cada persona tiene su manera de hacer gestos faciales en estos momentos. La miotonía, por supuesto, es generalizada. Hay espasmos, no solamente en las manos, sino también en los pies. Hay contractura de los músculos glúteos, abdominales. Por supuesto que interviene el útero con contracciones, ¿sí? Esto no implica que la mujer que ha sido histerectomizada no sea capaz de tener un orgasmo. De ninguna manera. La mujer que ha sido histerectomizada también tiene orgasmos, porque no solamente es el útero el que participa útero, vagina y por supuesto el esfínter rectal. Aquí en el orgasmo va a ocurrir una sensación de placer muy intensa y con una liberación bastante rápida. Lo cierto es que ya empecemos a hacer ciertas diferencias entre el hombre y la mujer. Lo cierto es que la mujer, algunas pueden tener estas características de ser multiorgásmicas, es decir, de tener varios orgasmos. La respuesta es sistémica, ¿no? No solamente la respuesta es en los genitales, sino es sistémica, ¿no? Por supuesto, el sistema nervioso parasimpático, todo va a cambiar a lo otro, al simpático, y todos los cambios y las respuestas somáticas se van a ver obviamente en esta fase. El tema del sistema musculoesquelético va a experimentar contracciones, sobre todo los músculos extensores, la musculatura del piso pélvico, definitivamente, y lo que se describe, lo que puede describir la persona, la mujer, habla así como que todo se acaba, ¿no? Un acabamiento total. Se acerca luego una gran relajación y una sensación de abandono, como lo describen ellas, ¿no? Luego viene la fase de resolución, es decir, se van a invertir todos los cambios anatómicos y fisiológicos de la excitación. En la mujer la vasocongestión genital disminuye y la vagina se va a acortar nuevamente, porque recuerden ustedes que el útero se fue hacia arriba y la vagina se alargó. Bueno, pues en la fase de resolución nuevamente la vagina se acorta y se contrae. Hay una sudoración que puede quedar en el cuerpo, la frecuencia cardíaca y respiratoria obviamente se van a normalizar y existe una relajación psicológica y física, y esto va a depender de la relación que se tenga con la pareja, ¿no? En realidad el tiempo de duración puede ser muy corto en la adolescencia y se alarga en el transcurso de los años con la experiencia, tal vez, ¿no? Y nuevamente recalco la diferencia de lo que algunas mujeres tienen esta característica de los orgasmos múltiples. Bien, definitivamente se reconocen en la mujer el orgasmo vaginal, el del clítoris, el del ano y por supuesto un orgasmo llamado mixto, ¿no? Definitivamente el clítoris participa de una manera muy importante, y eso cuando hay parejas que tienen problemas en sus relaciones sexuales, muchas veces el hombre poco informado, que no ha conversado o no conoce a su pareja, cree que lo que ella está esperando es el tema de la penetración, es decir, pene, vagina, y no es así, ¿no? No necesariamente es así. El clítoris debe de ser estimulado porque precisamente el clítoris participa de una manera muy importante en la respuesta sexual femenina.
Si hacemos algunas comparaciones en relación al tiempo entre hombre y mujer, podríamos ir diciendo de alguna manera, y lo digo lentamente para que no se me entienda, no se me entienda mal, porque ya he dicho que quiero decirlo despacio porque hay este tema a veces se estigmatiza o se entiende mal o puedo herir algunas susceptibilidades porque por ahí podría aparecer algún comentario que no le pueda gustar a alguien. Lo cierto es que la bibliografía refiere que respecto a algunas variables, si las comparamos entre hombres y mujeres, se dice que la mujer es más lenta en la respuesta y los hombres más rápidos. En cuanto a variación, las mujeres, en las mujeres se encuentran más variaciones. Los hombres somos muy parecidos, no hay tanta variación, como que somos predecibles. Y lo otro es que las mujeres pueden no tener un periodo refractario, en cambio el hombre sí hay un periodo refractario. Esas son algunas diferencias entre el hombre y la mujer. Respecto a la excitación masculina, tiene que ver con el sistema nervioso central, con el hipotálamo, a nivel medular, por supuesto, y también definitivamente la excitación genital en el hombre implica la regulación de procesos que tienen que ver con cuestión hemodinámica del pene, que voy a pasar de alguna manera a describir y hacer una pequeña revisión de la fisiología de la erección. Yo los invito a que revisen un poquito este tema de anatomía, ¿sí? Respecto a los cuerpos cavernosos, ¿sí? Traten de revisar un poquito. Aquí hay algunas diferencias entre el pene flácido y el pene cuando está erecto. Revisen un poquito eso. Aquí estoy poniendo algunas imágenes. Fíjense ustedes cómo es la anatomía en erección y un pene cuando está no erecto. Vamos a hablar un poquito sobre el tema de la fisiología de la excitación masculina. Si primero revisan un poquito de anatomía y fisiología de lo que les acabo de mencionar, hay que recordar que entre los sinusoides peneanos hay una arteria central y venas que van a permitir la salida y el drenaje del tejido eréctil. Los músculos lisos que están en los espacios sinusoidales y la arteria central se encuentran contraídos. ¿Sí? El tono está contraído en el estado de flacidez, por supuesto. Para que se produzca la erección, es decir, durante la estimulación sexual, al producirse la erección, se va a iniciar la relajación del músculo liso. ¿Sí? Si no existe esta relajación, no va a haber erección. Entonces aquí empieza el tema de la fisiología, ¿no? Esto está mediado, por supuesto, por fibras nerviosas, ¿sí? Y lo que se va a liberar es esto localmente, el óxido nítrico, ¿sí? En el cuerpo cavernoso del pene. Este óxido nítrico va a activar una enzima, la enzima guanilato ciclasa, que se va a ver en el fluxograma que está en la otra diapositiva. Esta activación va a resultar en las concentraciones mayores del segundo mensajero, recuerden ustedes el GMP cíclico, causando la relajación del músculo. Para que se produzca la erección tiene que suceder esto. Si no sucede esto, no va a haber erección. Ahora, definitivamente el sildenafilo va a actuar en este instante, ¿no? Porque lo que va a hacer el sildenafilo es aumentar el efecto relajante del óxido nítrico, inhibiendo lo que vamos a ver y se le llama el PDE5, que es responsable de la degradación del GMP cíclico. De repente en el esquema lo vamos a poder apreciar mejor. Empezamos con el pene que está flácido, ¿sí? ¿Por qué? Porque la musculatura lisa está contraída. Luego viene el estímulo, porque tiene que haber estímulo, obviamente, tiene que haber estímulo. Entonces, al haber el estímulo, entra a tallar el óxido nítrico, ¿sí? La enzima, como le decía, el GMP cíclico, pero esto va a hacer que se produzca la erección.
como con la relajación del músculo liso. Pero este PDE5 lo que va a causar con el GMP cíclico, lo va a hidrolizar y lo va a degradar. Ese es el problema. Pero justamente ahí es que actúa el sildenafilo. Entonces, una vez que ya se termina la respuesta sexual, viene el tema de la flacidez nuevamente. Bien, espero que esta parte lo hayan entendido, si no me escriben. Bien, por supuesto que esta relajación tiene que ver con una reducción en la resistencia vascular, por eso es que los sinusoides se van a llenar de sangre y por lo mismo ya lo expliqué, tiene que suceder esto para que pueda haber erección. Definitivamente, esto es un evento vascular complejo, como vemos, involuntario, fisiológico o neurofisiológico, que está mediado por las hormonas, ¿sí? Y que ocurre cuando el flujo sanguíneo va a fluir rápidamente y quedan atrapados en los cuerpos cavernosos, lo que ya les he mencionado. Una vez que ustedes revisen toda esta cuestión fisiológica, recuerden ustedes que tiene que haber un estímulo para que se produzca la erección, y los estímulos pues son varios, ¿no? Son visuales, son de tacto, de oído también, inclusive de olfato, para que ocurra normalmente un evento neuromuscular y se llegue a producir la erección. En este caso acá tenemos los espacios sinusoidales exangües, es decir, vacíos, ¿sí? El músculo liso está contraído. Luego de esto va a producirse la relajación del músculo liso y por lo tanto se van a llenar los espacios sinusoidales y se va a producir de esta manera la erección. Y finalmente lo que va a ocurrir es, por supuesto, como respuesta, la erección. Ahora, ¿de qué manera podemos enfocar la respuesta extragenital en el varón? También hay erección de los pezones, hay un llamado rubor sexual, hay tensión y contracciones musculares, hay un aumento de la tasa respiratoria, sube la presión arterial, también hay contracciones en el esfínter del recto, por supuesto. En cuanto a la respuesta extragenital femenina, van a aumentar los pechos por congestión, erección de los pezones, rubor sexual, llamado también, tensión, contracciones musculares, aumenta también como en el varón la tasa respiratoria, por supuesto que aumenta la presión, y también en la mujer aumentan las contracciones en el esfínter del recto. Durante el coito, el pene va a estar en constante contacto con el clítoris, depende de la posición. Generalmente, por supuesto, la mujer va a tener mayor grado de respuesta, en tanto que el pene tenga mayor contacto con el clítoris. Bien, aquí hay algo muy importante, ¿no? Lo que aparece en el segundo párrafo, ¿no? Dice, lo mismo que a un varón le es muy difícil penetrar sin tener una buena erección, y sin esta tener un orgasmo, a las mujeres les es casi imposible conseguir la estimulación necesaria para la erección del clítoris y su orgasmo cuando aquel se halla en estado de relajamiento. Bien, hay varias imágenes que tratan de dar a entender cuáles son las fases, ¿sí? Deseo, por supuesto, deseo y excitación, ¿sí? Que van de la mano. Luego viene una fase de meseta, que más o menos ya la he escrito. Y luego viene el orgasmo y la fase de resolución, entendiendo de que esto se desarrolla a través del tiempo y que esto se puede repetir en el caso de las mujeres. Igualmente, ¿sí? Excitación, meseta, orgasmo, resolución y el periodo refractario, dependiendo de la fase en la que se encuentra. Lo cierto es que estos son los modelos más conocidos: excitación, meseta, orgasmo y resolución, de acuerdo a que sea Master y Johnson o sea la autora Helen Kaplan. Lo cierto es que aquí lo describe como una fase vasocongestiva,
que les estuve explicando, y por supuesto la intervención de los músculos, porque son los que se van a contraer. Básicamente es eso: excitación, meseta, orgasmo múltiples en algunas mujeres, resolución, todo a través del tiempo. En cuanto a la respuesta sexual femenina, estos dos cuadros, los de arriba, que son similares, simplemente que son imágenes tomadas, una puede estar a colores, pero lo cierto es que hay tres patrones. Por eso decíamos, ¿no? La mujer puede tener varias variantes, valga la redundancia. El hombre es más predecible. La mujer puede tener como patrón, ¿no? El tema del orgasmo múltiple, ¿no es cierto? El otro, el patrón número 2, es aquel que muestra una excitación que alcanza niveles de meseta sin continuar al orgasmo, y que la resolución ocurre más lentamente, ¿no? Entonces este sería el 1, ¿no? El 1, este sería el 2. Y en el patrón 3 muestra varias caídas breves en la fase de excitación seguida de una más rápida fase de resolución, ¿sí? Se refiere a esta de acá. ¿Sí? No todas las mujeres, por supuesto, son iguales. En el caso del varón, repito, es más predecible, no hay tanta variación. Esto lo describe en más detalle, ¿no? Desde acá, se refiere a con la excitación sexual nula todavía, luego viene el deseo, luego viene el placer inicial, el juego amoroso, que es muy importante realmente para ambos, ¿no? Que muchas veces los varones no le dan la importancia debida. Luego viene la cuestión erótica, ¿sí? Y la fase de excitación controlable, incremento involuntario de la excitación, meseta, más excitación, y luego finalmente el orgasmo, y la última fase, que es la de una resolución, ¿sí? Y con una relajación completa. Algunas diferencias, ¿sí? Algunas diferencias en cuanto al tema del hombre y la mujer, inclusive este cuadrito de la derecha, como se podría decir que aquí en el hombre y la mujer, ¿no? Como que juntos, ¿no? Deseo, excitación, la fase del orgasmo, ¿sí? Que sería hasta ahí, digamos que si se quiere utilizar la palabra igual para ambos, pero la gran diferencia es que ella puede mantenerse acá. En cambio, el hombre, una vez que llega a la fase del orgasmo y con la eyaculación, viene la fase de resolución, a diferencia de la mujer. Lo mismo, excitación, meseta, orgasmo, resolución, tanto masculina y femenina, con algunas diferencias ya mencionadas y repetidas, ¿no? En el caso del varón, una de las primeras señales de la excitación sexual masculina, por supuesto, es la erección. Ya hemos hablado de lo que sucede a nivel de los tejidos esponjosos en el pene, ¿sí? De tal manera que aumenta de tamaño y se pone rígido. Y también es una situación muy importante, así como el útero se va hacia arriba, ¿no es cierto? Como vamos a ver en las imágenes, así como la vagina se estira. En el varón lo que ocurre es la elevación de los testículos. ¿Por qué? Porque hay un aumento y el grosor y la tensión de la piel del escroto. También hay erección de los pezones en el caso del varón, que sube la temperatura, por supuesto. En cuanto a la excitación femenina, se van a reflejar en los genitales, en los senos y, por supuesto, en la piel. Va a segregar en su respuesta líquidos viscosos que actúan como lubricante. Lo mismo no sucede con el varón, como vamos a ver. Y esto, por supuesto, va a permitir que el coito se realice con mayor suavidad. ¿Qué es lo que pasa con la excitación? Puede ir acompañada de las siguientes respuestas, ya sean mentales o físicas, ¿no? En caso de, primeramente, comienza la lubricación, ya lo hemos dicho, es una de las primeras situaciones o signos, o también síntomas, ¿no? Porque ella lo siente el tema de la lubricación, y él también, por supuesto, y ocurre dentro de los 10 a 30 segundos de una buena estimulación.
Recordemos también que los 2/3 internos de la vagina se van a expandir, se van a ir hacia arriba, se estira. Por supuesto que la vagina, al estirarse, el útero y el cervix se va a levantar también hacia arriba, valga la redundancia. Los labios mayores y los labios menores también van a cambiar. El clítoris aumenta también de tamaño. Los pezones también cambian, ¿sí? Y sobre todo cuando hay mucha excitación. Bien, lubricación, uno de los primeros cambios. La lubricación vaginal es muy importante, es una transudación. La cantidad y la densidad y el olor va a variar en cada mujer, no todas son iguales, hay diferencias. Bien, aquí hay algo que quisiera de repente detenerme un poquito, porque esto en el semestre pasado hubo una confusión que conllevó a un reclamo de una pregunta y por supuesto que esto fue aclarado. En cuanto a que si el clítoris se retrae o no se retrae, vamos a ir aclarándolo poco a poco. Lo cierto es que el clítoris aumenta de tamaño, por supuesto, pero vamos a ver que, si bien es cierto, aumenta de tamaño, ¿ok? Aumenta de tamaño, pero lo que va a pasar, y les voy a explicar que esta zona, ¿no? De los labios mayores, labios menores, toda esta zona también va a cambiar. Entonces, pareciera ser como que, entre comillas, como si el clítoris estuviera retraído o escondido, pero no es que se haya achicado, ¿sí? Bien, esto es otra cosa también que quería explicarles. Esto de acá, ya dije, ¿no? Vagina, hay una expansión de vagina, por supuesto, del útero, lo que estaba aquí, va a irse también para arriba. Y esto, aunque suene feo, pero de todas maneras lo voy a decir porque me estoy dirigiendo a médicos, ¿ok? Por supuesto que después del coito, es decir, después de que esto ha sucedido, por supuesto que entra aquí aire también, ¿ok? Sobre todo en aquellas mujeres que ya han tenido hijos, ¿sí? Pero la vagina se cierra, ¿ok? Y en esta parte queda aire, ¿ok? En esta parte queda aire. Y luego esto de acá también se puede relajar, ¿ok? Entonces, este aire que queda acá va a salir. La mujer se incomoda y en realidad acá está la explicación. Y se le puede conocer, como se dice vulgarmente, un pedo de vagina. Disculpen el término, no quiero herir susceptibilidades, pero eso es lo que se le puede explicar a la paciente, ¿no? Ella consulta por lo que le sucede, ¿no? Y uno le explica esto y lo va a entender. Todo se debe a que la vagina se extiende, ¿sí? Se llena de aire. ¿Por qué? Porque se cierra la vagina, pero luego en la relajación, vagina se abre y el aire sale. Y ocurre eso. Es bueno que lo sepamos. Bien, la estimulación continúa, persiste, eso es muy importante, y se va a acumular tensión genital provocada por supuesto porque la sangre está acudiendo a esta zona, y hay cambios en las paredes de la vagina, en el útero, lo que ya les he explicado. Y es bueno entender que el clítoris, por supuesto, se carga de sangre, ¿no? Aunque más lento que el pene, pero en estado máximo de deseo puede hacerlo en aproximadamente unos 3 minutos. Esto va a depender del estímulo, del líbido de ella y de cómo se entiendan y cómo conversen, porque esto es un tema de que, si es en cuestión de pareja, esto se debe de conversar, ¿no? Se debe de conversar estas cuestiones íntimas para saber cómo ir, por utilizar un término, perfeccionando, sobre todo si se trata de una relación de pareja. Ya en la fase de meseta, cuando llega ya se llega a mayores, como se dice, todos los cambios se van a mantener,
en un nivel más alto durante cierto tiempo. Es decir, esa excitación se mantiene más tiempo. ¿Cuánto tiempo? Eso va a depender de ella, de él y de ambos, por supuesto. A esto se le llama la fase de meseta y va a producir, por supuesto, una grave, una muy agradable sensación de placer para ambos, definitivamente, ¿no? Lo que está con azul arriba es lo que les venía explicando y sucede en la fase de meseta. Y dice, durante la fase de meseta o mantenimiento de la excitación, se da lo que se conoce como la retracción del clítoris, que se debe realmente a la hinchazón del capuchón del clítoris y de los labios menores, más que un retroceso real de este, que es lo que les decía hace un momento. No es que retroceda, no es que se achique el clítoris. Lo que pasa es que aparece escondido por los otros cambios que han habido en la parte externa de los labios mayores y de los labios menores. En el caso de la meseta masculina, va a haber presión, calor en la zona de la pelvis, ya que por supuesto hay estrechamiento de los vasos en esta parte. Por supuesto que también hay unas gotitas, el varón va a secretar unas gotitas de un líquido claro, transparente, de poca cantidad, que es un líquido preeyaculatorio que viene de glándulas de Cooper, y que si es en pareja, ella también lo debe de saber, porque si en el caso de que ella esté haciéndole sexo oral a él, ella se va a dar cuenta. Así como el varón se puede dar cuenta que ella está excitada, ¿no? Por la lubricación que ella ya tiene y que se puede percibir, ella también se puede dar cuenta de que él también ya está bastante excitado por la segregación de estas gotitas, ¿no? Que por supuesto son en menor cantidad y que no cumple la función de lubricación como sí ocurre en la mujer. Esta fase es muy variable, va a depender de ambos, va a depender de lo que se conozcan, va a depender del juego amoroso y de que ellos traten de que esto continúe o no en meseta. Va a depender de ambos. Bien, esto que nuevamente vuelvo a repetir y lo resalto porque eso fue confusión en el semestre pasado. Y está en azul, en el segundo párrafo, dice, quizás la variación más significativa es que el clítoris aparentemente se retrae de nuevo bajo la membrana que lo recubre, haciéndose como que inaccesible. Pero no es que se haya empequeñecido, no es que el clítoris se haya achicado. Lo que sucede es que han habido cambios afuera y como que estuviera escondido, ¿sí? Bien, por supuesto, en el caso de la mujer, en esta fase de meseta hay mayor tensión, hay mayor vasocongestión de la vagina y estos cambios siguen. Recordemos que hay 2/3 internos de la vagina se van a hinchar. La mujer puede experimentar un fuerte deseo de ser llenada, como lo refieren en los libros, e inclusive una sensación de dolor vaginal. Cambios en las mamas, por supuesto, sobre todo en esta fase de meseta, ¿sí? También hay cambios que están descritos ahí. Bien, en el caso de la lubricación vaginal, puede disminuir en esta etapa de meseta. Por supuesto que si es que esta se prolonga por más tiempo, podría disminuir. El clítoris se pone erecto constantemente, el glande se mueve hacia adelante, hacia el hueso púbico, ocultándose, repito nuevamente, ocultándose aparentemente, pero ya sabemos por qué es. Los labios menores hinchados pueden abrir los labios mayores, dando como resultado que la apertura vaginal sea más prominente, por supuesto. Bien, ya para ir finalizando, lleguemos a la parte de la fase orgásmica. En cuanto al orgasmo femenino, se va a caracterizar por contracciones simultáneas y rítmicas del útero. O sea, el útero se contrae, la vagina, por supuesto, y el esfínter anal también. Hay contracciones, ¿sí? Intensas, muy seguidas,
con intervalos de 0,8 segundos y definitivamente va progresando y luego va a ir disminuyendo de intensidad y de duración. Este orgasmo puede ser moderado, es decir, puede tener entre 3 a 5 contracciones o puede tener hasta 10, 15 o más contracciones en estos 7, 8 segundos que dura el orgasmo femenino. Bien, las reacciones musculares son muy importantes, van de acuerdo a la intensidad del orgasmo y van de acuerdo a cómo ella está desinhibida y cómo ella libremente pueda reaccionar. Vuelvo a decir, esto tiene que ver con un tema cultural. Ella, sobre todo si son las primeras veces que está teniendo relaciones con su pareja, ella puede pensar que si hace algunos movimientos o dice algunas palabras, puede ser que ella piense que su pareja puede pensar mal de ella. Cosas que por las cuales empecé esta reunión. Mucho depende de que cómo se sienta ella, ¿no? La confianza que se tengan. Eso va a depender mucho. Recuerden ustedes que venía diciéndoles que habiendo o no habiendo amor, las primeras relaciones sexuales en una pareja pueden ser desastrosas, ¿no? Aún habiendo, para empezar, para utilizar la palabra amor, ¿no? Aún habiendo amor, aún habiendo mucho interés en ambos, puede ser una relación sexual desastrosa, que se puede ir perfeccionando definitivamente. Recuerden ustedes que el tema cultural, el tema cómo han sido criados es muy importante, muy, muy importante, sobre todo en nuestra sociedad. Bien, en cuanto al orgasmo femenino, y ya se ha mencionado, hay contracciones involuntarias, la zona perineal, el recto participa definitivamente, el esfínter anal participa. También es necesario destacar de que hay algunas mujeres que van a emitir o a rociar un poco de fluido de la uretra durante el orgasmo. A esto de alguna manera se le ha llamado la eyaculación femenina, ¿no? Que es a través de la uretra la salida de orina, ¿no? Recuerden ustedes nuevamente, respecto al clítoris, permanece retraído entre comillas y no es visible porque los labios mayores y menores lo están cubriendo. La frecuencia cardíaca se eleva más, el pulso, ¿sí? La frecuencia respiratoria, todo esto se incrementa en el orgasmo femenino. En cuanto a la mujer, hay contracciones, tiene que ver con el arco reflejo que ya se ha mencionado y los eferentes somáticos, por supuesto, entre S2 y S4. En el tema del orgasmo masculino, la gran diferencia, por supuesto, es el tema de la eyaculación, ¿sí? Y está resaltado con rojo lo más importante de esta imagen. En cuanto al tema de la excitación, ¿sí? En cuanto a la excitación en el caso del hombre, mencionado acá a la izquierda, la mujer está acá a la derecha. En cuanto a la excitación, la erección, por supuesto, los testículos se elevan, ya para ir haciendo una especie de resumen. En cuanto a la mujer, que es una de las cosas primeras que sucede, es la lubricación vaginal. En cuanto a la meseta, viene el tema de Cooper, ¿sí? Y aquí en la diapositiva se refiere a que el clítoris se retrae. Lo pongo en signo de interrogación, porque realmente no es que se achique, simplemente que está como oculto, por lo que ya lo he repetido varias veces. Finalmente, por supuesto, en el orgasmo masculino viene es inevitable pues que eyacule, ¿no? La fase de resolución femenina, todo se invierte, las alteraciones anatómicas, fisiológicas que ocurrieron durante la fase, el útero retorna nuevamente a su posición de reposo, las contracciones uterinas van a cesar, desaparecen ciertas coloraciones en la vagina, en el clítoris, en los labios mayores se reducen su tamaño y vuelven a su posición habitual. Ahí es donde ya podría ocurrir
lo que les decía respecto al gas que queda en vagina. Las mamas también, en aquellas que han habido cambios, porque no en todas es que ocurren estos cambios en las mamas, van a disminuir. Y después de las contracciones orgásmicas, la vagina ha cesado, el clítoris regresa a su posición normal rápidamente, digamos, ¿no? Bien, en cuanto a la resolución femenina, ya para ir terminando, todo vuelve a su normalidad, el enrojecimiento, la tensión muscular, la frecuencia cardíaca, el pulso, ¿no es cierto? La presión arterial, la frecuencia respiratoria. En el caso de la resolución masculina, una relajación, por supuesto, total, ¿no? Y nuevamente todo regresa a la normalidad, el pene, por supuesto, se va a poner de lo que estaba rígido, va perdiendo esa rigidez, se va poniendo flácido, ¿sí? Esto ya saben por qué es, ¿no? La sangre se retira y por supuesto viene el tema de la flacidez. Y también regresa a donde estaban antes su localización de los testículos. Bien, para terminar ya, jóvenes, en esta última imagen está bien detallado cada uno de los cambios que han ocurrido, se les ha explicado, ¿no? El alargamiento de la vagina, el útero se va hacia arriba, ¿ok? ¿Sí? Aumenta el compliance de esto, ¿sí? Bien, eso es todo lo que quería comentarles en estos 60 minutos. Gracias por estar ahí, gracias por entenderme que el día que estaba programada esta reunión no pude hacerlo. Les pido mil disculpas por eso y asumo mi responsabilidad. Gracias a ustedes por estar ahí. Cualquier pregunta tienen mi correo. Les agradezco mucho su presencia. Tengan ustedes muy buenas noches. Cualquier cosa que me quieran decir, me escriben al correo, por favor. ¿Sí? Gracias, doctor. No, gracias a ustedes. Gracias, doctor. Doctor, más bien, disculpe, quería preguntarle si puede pasarle la presentación a la delegada, si es Sí, posible. ahora mismo esta madrugada voy a pasarles ambas, ¿no? La de ITS y esta, por supuesto, no se preocupen, hoy mismo le voy a pasar a la delegada para que le pase a su vez a todos ustedes. Gracias, jóvenes, por estar ahí. Tengan buenas noches. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias a ustedes.